Muy buenas noches, amigos del canal Centinela Patriota. Acá, como cada jueves, a las 20 horas nos encontramos con ustedes para hablar de temas de contingencia nacional, temas que nos involucran a todos, temas del día a día, temas de simples ciudadanos. Así que, bueno, hoy día presento a mi partner, Paulina Garcias, y a nuestro invitado de hoy, Ítalo Omeña. Paulina. Hola, mi querido partner, ¿cómo estás? Feliz de tener al joven Ítalo Omeña. Creo que él representa el futuro de este país. Esa es mi imagen que yo tengo de Ítalo. Me encanta, es un joven potente, que sabe mucho, que se involucra y que da la batalla cultural muy fuerte. Y eso es importante. Y lo bueno es que su vida política o de contingencia fue básicamente porque trataron de adoctrinarlo y él se dio cuenta. Gracias a Dios tenemos un Ítalo Omeña. Hola, cariño mío, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Gracias, Paulina. Siempre excesivamente amable y cortés con uno, que no merece tanto. Así que, nada, muchas gracias por la invitación. Perdonen que no esté con la cámara, yo les comentaba un taco acá en la ruta 5 y se había dado vuelta un camión, pero bueno, y ahí también estoy molestando a mi papá para que se conecte, que yo sé que también está invitado, y ya le avisé, así que espero que se conecte muy pronto. Súper, aquí estamos esperando al suegro de Chile, oye, y no es nada chiste. Estaba contando a Pauli, ¿no? Que yo escuchaba por ahí. Así que el suegro de Chile, sí. Escucha que está cagado Chile. No, para que veas tú que tienes tus cosas, oye. ¿Sí? Que está bajo el estándar. Oye, Ítalo, bueno, hoy día vamos a tocar distintos temas mientras se conecta tu papá también. Un poco contarles de tu canal de YouTube que tienes con tu papá. Es como entretenido, padre e hijo, hablando de... He visto algún par de videos de ustedes. Es como bien entretenido, como bien lúdica la conversación. ¿Y cómo parte esta idea? ¿Cómo parte la idea? ¿Cómo partieron en realidad? ¿Partiste solo? ¿Partiste al tiro con tu papá? ¿De dónde nace la idea? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Omar, y no te había saludado, así que bueno, muchas gracias también por invitarme y por tenerme acá en tu canal. La idea partió, mira, fue bien espontáneo, porque yo tenía un programa en el canal de Johannes hace un tiempo, cuando él era candidato, después cuando fue diputado, que salía una vez a la semana. Y una vez para el Día del Padre dije, bueno, voy a invitar a mi papá acá presencial, porque con mi papá siempre hablábamos de estos temas, etcétera, y el programa gustó bastante. Y después se dio la casualidad de que mi papá se mudó fuera de Santiago, en Casablanca, y ya una vida muy atareada, entonces no lo podía ver muy seguido. Y le propuse que intentáramos con cierta con cierta, digamos, frecuencia hacer este programa en mi canal. Y ya le gustó, como le gusta también opinar de política y todo ese tipo de cosas. Bueno, de ahí surgió la idea. Aparte me gustó la dinámica un poco de hablar de manera ya más espontánea, más ligera, con el papá y de alguna manera también, en realidad de manera secundaria, porque el objetivo principal es hablar con mi papá y poder conversar con él y tener estos videos, porque bueno, tú sabes que los papás no están para siempre. Pero también fortalecer un poco el vínculo padre e hijo, ¿no? Ahí llegó. Qué bien. Apareció, ¿verdad? A don Oscar. Mucho ¿Cómo gusto. está el suegro de Chile? ¿Sabía usted eso, no? ¿Que era el suegro de Chile? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo soy muy seguidora de su hijo.
lo admiro mucho por todo el trabajo que hace, sobre todo con la Fundación Novum y la Casita Escuela. Yo desde ahí ubiqué a Ítalo con su trabajo, digamos. Entonces, para mí es muy importante la labor que él ha hecho en relación a eso y yo con quien hablo difundo lo que él hace con la Casa Escuela y el profe Milton y todo, y es maravilloso. Creo que no hay ningún ejemplo mejor que eso para ayudar a la gente de escasos recursos que salga adelante. La educación, y no hay nada más que hacer. Así que lo felicito por el hijo que tuvo. ¿Ah? Muchas gracias y un gusto estar con ustedes, a ver si podemos conversar varios temas acá. Y respecto a la fundación, esa lo encuentro maravilloso, sobre todo que lo mantienen con la virtud que siempre tienen que hacerse las fundaciones, de no publicitarlo. Dicen que la mano derecha o la mano izquierda no tiene por qué saber lo que hace la otra. Y creo que eso ha sido una política que han manejado ellos en forma muy maravillosa, por eso es que muy bueno el trabajo que hacen, muy bueno. Así. Oye, Oscar, gusto saludarte. Disculpa, Paulina, gusto saludarte. Y la verdad es que ya al empezar ya ha sido como bien entretenido esta cosa. Y le estaba preguntando a Ítalo cómo había nacido esta experiencia. Y era solamente por la necesidad de comunicación entre ustedes dos. Y de ahí parte esta idea. Y quería preguntarte, ¿cómo te has sentido con esta experiencia? Sí, ha sido bien, a pesar de que un poco intermitente por los compromisos de Ítalo, que es un hombre con una agenda muy completa, muy abultada, pero hemos logrado una sintonía simpática. A veces él no está muy de acuerdo porque yo soy de las escuelas antiguas y me descarrilo un poco, porque yo, aunque no lo crean, yo fui político, pero básico desde el tiempo de la enseñanza media. En el año 70, 73. Andaba en las calles tirando piedras y peleando con todo el mundo. Y entonces, si yo viera un hijo ahora mío haciendo eso con 30 años, lo saco y le pego y lo guardo en la casa. Pero en ese tiempo se podía. ¿Ya? Porque eso hemos logrado sintonizar un poco esa experiencia. Bueno, pero tu hijo anda en la calle haciendo otras cosas muy buenas. Sí, cosas mejores en todo caso. Sí. Oye, temas. Voy a hacer un paréntesis con el tema de la cuna de mimbre. ¿Sabían ustedes que a las brujas las entierran en ataúd de mimbre? ¿Sabían eso ustedes o no? Para que se preparen. Si acaso, para que sepa la señora. Mira, está bueno el dato. Está bueno el dato, hay que tenerlo listo. Claro, hay que sacarlo, sí, pues la bruja... Es que ella usa muchos disfraces, entonces el mimbre también forma parte de un disfraz, porque es evidente que está usando disfraces múltiples. Imagínate, oye, sí, si nadie le discute desde los 14 años militando en el Partido Comunista y ahora insinuando que es una persona moderada, media socialdemócrata, es pero como reírse del resto. ¿Ya? Fue bueno el comentario que trabajó de temporera, que no sabía si se agachaba a recoger la fruta o si estiraba el brazo para arriba para recoger, para cosechar. Esa estuvo buena. Pero el canasto mimbre lo tenía en el suelo. Así es, pues. No. Los comunistas son especialistas en esto y tienen muy buena oratoria. Ellos hablan muy bien porque los preparan desde chiquititos. ¿Hace cuánto? Hace 2 días. Por eso que hay que andar con cuidado. Hogar de Cristo, con Johannes, ¿cierto? Que fueron los 5 candidatos. Y, parece que me estoy quedando pegado. No sé si se está escuchando. Me dicen si no se escucha. No, si se escucha, ahí está bien. Sí, dale. Ahí se nos... Ahora no se escucha. Ahora no se escucha. Se nos fue la señal. Ítalo está ahí. Se nos pegó el Ítalo. Ya. Oscar, coméntanos tú entonces. Así es. Bueno, yo lo que les puedo comentar de los comunistas, que los conozco bastante porque en mis inicios, bueno, lo he contado en las conversaciones que hemos tenido con Ítalo. Yo pertenecía al Frente Estudiante Revolucionario inicialmente cuando estaba en mi enseñanza media. Entonces conocí un poco sus estrategias de actuación. Y una de las fórmulas que tienen ellos es precisamente eso, es que tienen
muy buena oratoria, los preparan de chiquititos, con una oratoria muy convincente. El estudiante militante comunista comparado con el estudiante militante demócrata cristiano del Partido Nacional, de donde sea, era pero muy superior. Una oratoria que dejaba a todos sorprendidos y convincente, independiente del contenido. Pero eran así, y así han sido siempre. Por eso es que esta chiquitita es de la misma escuela. Es de la misma escuela, no ha cambiado en nada. Convence a la gente. En todo caso, ella tiene sus votos limitados, pero igual de pronto al votante medio indeciso los lleva a su lado, porque siempre es su doctrina, es su forma de ser. Por eso que nunca hay que descuidarse, nunca hay que menospreciarlo, nunca hay que subestimarlo, porque ellos tienen una preparación mucho más amplia que la nuestra. Y en los estamentos que están, tratan siempre de imponer lo que ellos quieren. No es que sean aperturistas, no, se manejan muy bien, de forma muy solapada, para llegar a todos los estratos, a todas las clases, a todos los espacios. Ahora sí, la otra vez el Ítalo me decía, hay que dudar de los comunistas también. No, no dudes, no les creas. La duda es algo muy, muy débil. No hay que creer. Porque ellos llevan una cancha mucho más grande que nosotros. Sí, son como sanguijuelas. A la primera duda se meten ahí y es difícil sacarlo. Es cosa de escuchar a la Jara, que ella habla, que ella es trabajó como temporera, que nació en Cunas del Mimbre, y se toca el corazón, ¿te has fijado? Eso es como un sentimiento puro. Yo voy a hacer lo mismo, porque yo también trabajé de temporera de chica. Pero no lo dices con ese sentimiento. No, claro. Y también ocupaba canasto de mimbre, y mi hija también nacieron en cuna de mimbre, así que estamos como empatados. Paulina, perdona, se me había caído el internet, pero les cuento como anécdota que el otro día que estuvimos en el evento del Hogar de Cristo con Johannes, cuando fueron los 5 candidatos, ¿sí? Nos estaban haciendo un recorrido a mí y Johannes por el Museo del Hogar de Cristo, ¿cómo se llama esto? Con las cosas de mal estado, etcétera, y había una foto de él, la típica ahí, no sé si era de la tierra, una pala. Y le decíamos a la señora que nos estaba dando el paseo, cuidado, escondan esta foto, que si la ven los comunistas van a salir corriendo. y curiosamente, los únicos dos, dentro de los candidatos que nos dieron la vuelta al museo, estuvo Janet Hanna, por coincidencia, así que se salvó. Estaba trabajando para el Estado, Sí, cuidado que se asustó. Qué bueno. Oye, a mí me llama la atención hablando del mimbre, yo creo que, bueno, Paulina y Oscar, Ítalo, creo que es más joven, del sillón de Julio Iglesias ahora va a ser el sillón presidencial. Es muy probable. Claro. Como es de mimbre, entonces ya no va a ser el sillón de Julio Iglesias, sino que va a ser el sillón presidencial, ¿no? Claro, sí. Eso es para demostrar la humildad. Sí. ¿Cómo ves tú el tema de la gente que aparece en las encuestas que no sabe por quién votar, que no tiene idea, que no conoce, que no nada? Ni siquiera es como el voto nulo, digamos, sino que es esa gente que no sabe. ¿Cómo ves tú esa figura? Bueno, yo lo veo ahora mucho más grave que antes, porque ahora hay una incultura muy grande de la política. En mis épocas, por lo menos, sabía tú, el comunista te leía el Manifiesto Comunista, te leía el Capital de Marx, ¿me entiendes? Había una cultura. En la derecha no había nada, que quede claro. Pero en la parte de la izquierda había una conciencia. Los demócratas cristianos leían a su filósofo Maritain, tenían o leían las encíclicas que se sentían muy identificados, pero ahora no leen nada, no tienen ninguna cultura. Imagínate que en tiempos míos ni siquiera era digno para un comunista celebrar las fiestas patrias porque era un producto de la sociedad burguesa. Y ahora bailan cuecas, tienen fonda, entonces estamos en una situación distinta, es una incultura política muy grande, y eso penetra muy fácilmente en la juventud que no tiene cultura política. Ellos, no sé si les pasa por la mente actualmente, por ejemplo, decir que la bandera
o las Fuerzas Armadas, por ponerte un caso más claro, corresponden a una sociedad burguesa. Incluso puede haber un comunista que las acepta, sin ningún problema, sin ningún aspaviento. En mis tiempos no, en mis tiempos el milico, el cura, la religión eran producto de la sociedad burguesa, que sometía a la sociedad proletaria. Y eso lo tenía muy claro, por lo menos cuando estábamos en la enseñanza media. Ahora no tienen idea de eso, no tienen idea. Es tan ligero el pensamiento de banderizarse con un comunista que es por simpatía, porque le cayó bien, y eso ellos lo tienen muy consciente y lo saben trabajar. ¿Ya? ¿Y eso será por el progresismo? ¿Cómo? ¿Será por el progresismo que estos cabros que Justin Trudeau y todos estos Boris? Claro, todo este progresismo ha sido también que se han preocupado de como la lucha de clase a ellos ya les fracasó, porque definitivamente eso capotó para ellos. Entonces agarran a todos estos grupos menores y se abanderizan con ellos y le dan el nombre de progresismo, pero sin ninguna base filosófica, sin ninguna base ni siquiera, no me atrevería a decir que ni ideológica, sino que es un cosismo, un elemento totalmente contingente. Y ellos lo saben manejar muy bien, muy bien. Porque yo te digo, por ejemplo, el homosexualismo, los marxistas siempre han dicho que es producto de la sociedad, una degeneración de la sociedad capitalista. Así es. Y fíjate que los grupos, todos estos están abanderizados con los comunistas, es una contradicción que parece increíble, pero es así. Bueno, Neil Ferguson, el famoso historiador, decía que no existe una generación, o no existe una generación, o más bien característica de esta generación, es lo poco que saben de historia, o sea, ni siquiera saben. Ítalo, te fuiste. Ya, pues Ítalo. Mejor que llegue a la casa. ¿Cuánto te falta, Ítalo, para llegar? Que quiero hablar de tu candidatura. Me tiene intrigada el distrito que eligió. Oye, sí, pues tenemos que conversar sobre eso, porque le está pasando. Sí. Que anda alejado, no me había dicho, porque me dijo, intégrate, y después ya terminamos la comunicación. De que tú tienes características epocales de las cuales uno no puede, es muy difícil escaparse, en las cuales de alguna manera uno es víctima, ¿no? Entre ellas, el cambio de paradigma sobre el cual se construye el concepto de educación, ¿no? La educación como derecho social, que busca una masificación de esta y que al mismo tiempo termina vaciándola de su propio contenido. ¿A qué me refiero? La idea de que tenemos en Chile muy marcada y que para ser alguien tienes que ir a la universidad, de que la universidad es de alguna manera una institución de movilización social, es una noción que denigra o de alguna manera tergiversa lo que era la función original de la educación y de la universidad. La universidad es un lugar de búsqueda de la verdad, de construcción del conocimiento. Y por ende, no es para todos. ¿Ya? Y como efecto secundario de esa búsqueda... Ítalo, te fuiste. No te estamos escuchando nada. Se nos fue. Oye, mira, quiero tocar ahí una pregunta, Oscar, que es un poco lo que tú estabas hablando delante, y había una consulta ahí de la Fundación Paz para Chile. ¿Será que la izquierda joven son muy sensibles a narrativas emocionales y a la desconfianza institucional? ¿Qué crees tú de esa pregunta? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Sí, bueno, para ello, ahí en la enseñanza que reciben de sus maestros comunistas, que la institucionalidad también son estructuras formadas por la clase dominante, por lo que son dueños de los medios de producción, por lo tanto la institucionalidad siempre va a ser criticada. Ahora que ellos dentro de su manejo político la utilicen para sus propios fines, como lo hizo la Unión Soviética con su periodo de transición hasta llegar a la sociedad comunista, claro, es válido para ellos, forma parte de una estrategia. Sí, en ese sentido son muy hábiles. Ellos tienen una habilidad, pero muy, muy avanzada con respecto a ese manejo. Y cuando tú, por ejemplo, actualmente le muestras el fracaso
de lo que fue la Unión Soviética y dicen es que el comunismo nunca se aplicó como debió ser. Eso aplicaron otra cosa. Claro. ¿Me entiendes? No los dejaron. Es una habilidad que tienen ellos, pero muy grande. ¿Y por qué en Venezuela? Es que tampoco se ha aplicado el comunismo en Venezuela, pues. No es el comunismo que nosotros hablamos, dicen ellos. Claro. Y se ponen teóricos ahí, súper dogmáticos con respecto a la doctrina comunista, pero cuando están en el poder, venga lo que venga. Mira los chinos, el mejor ejemplo es los chinos, Sí. que el capitalismo le ha dado réditos, pero increíbles, y siguen siendo autoritarios, totalitarios, digamos, represores, y siguen en la misma y están felices y contentos. Entonces, Sí, pues. por eso que... Es que son, a mi entender, son muy ciegos, ¿ah? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tenemos casos acá muy latentes, y que ya el mundo, con la cuestión del maremoto de ayer, todo el mundo se ha olvidado, y así nos han ido metiendo arenita en los ojos, arenita, y arenita, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el caso de las licencias. Hoy en día, ¿quién habla de las licencias médicas? Y de la cantidad de funcionarios que se fueron a vacacionar estando con licencia médica. ¿Quién habla del caso de las fundaciones? Que fueron miles y miles y miles de millones de pesos que se embolsillaron. O sea, hoy en día nadie. Entonces, la política comunicacional de los comunistas, como decías tú delante, son muy ávidos con la lengua. Muy ávidos. Y claro. no son, y esta narrativa de la consulta que nos hacía para Chile Fundación, las narrativas emocionales para ellos no funcionan, pero sí cuando ellos quieren hablar de narrativa emocional, o sea, o nos vamos a la dictadura, nos vamos a la tortura, y entran claro. Por ahí. Un poco eso es lo que yo creo. Y nos meten en esta cuestión y vamos avanzando y vamos olvidando lo malo para atrás. Exactamente, el efecto narcótico. El efecto narcótico. Yo me acordaba la otra vez el caso del incendio eso que hubo en Valparaíso. Fíjate que nadie hizo la pregunta si los causantes del incendio tenían alguna militancia política. Y yo te aseguro que todos esos causantes de incendio eran de izquierda, o inscritos por lo menos uno en un partido político, o simpatizantes de izquierda. Pero nadie se hizo la pregunta. Y los comentarios de la gente afectada por esos incendios decían que los que causaban los incendios gritaban algunos, vamos a destruirlo todo, igual que octubre del 2019. Ah, claro, el mismo discurso. ¿Me entiendes? Entonces, pero nadie se le ocurrió hacer la pregunta, ¿tendrán militancia? ¿Pertenecerán a alguna organización? ¿Cómo se unieron tan así casualmente en planificar estos incendios simplemente para obtener horas extra? Yo esa no me la trago, te lo digo sinceramente. Claro. No me la trago. ¿No? Eso obedece. No. Eso fue para echarle tierrita nomás, nada más. Había un par que trabajaba, creo que ahí mismo en Senapred, otro en la CONAF, y ahí quedó, no dijo nada. Bueno, tenemos el caso Monsalve también, pues le echaron tierrita y ahí quedó. Ese es un gángster, pues ese es un gángster. Sí, mafioso. Por favor, si Monsalve... Y lo tenían, pero calibrado para ser presidente de la República, si era la figura política de izquierda. ¿Dónde hubiésemos caído? El caso Corfo, por nombrar otro caso. Pero fíjate, y nadie comenta nada. Nadie le busca, nadie morbosea, porque para eso hay que ser morboso, hay que ser malo, hay que darlo vueltas, refregarlo y pasarlo una y mil veces. Porque si no, la cuestión queda ahí, pues, como está ahora, olvidado. Es que pasa tanta cosa todos los días. Esa chica que Monsalve lo cambiaron a la Capitán Javer porque apareció una mina que gritó que lo iba a matar, por favor. Es manipulación. Y creen que la gente puede, así eso es lo peor de todo. Uy, pero sí que es una estupidez por tu buque, ¿por quién se la traga esa? Así es. No. Estamos complicados. Hay mucho tema dando vuelta y poca solución. Eso es lo que la gente tiene. Es que viene esa derechita suave, esa derechita de statu quo, que se queda calladita, que no dice nada. Porque la verdad las cosas que no dicen nada, porque tienen la guata más sucia que los otros. ¿Ya? Entonces, pero ahí están todos calladitos manteniendo el statu quo. Pero esas cosas son aberrantes. Lo de Monsalve, yo te lo digo honestamente, debió haber caído ahí. Ahí debió haber caído Boris. Sí, absolutamente. Ahí debió haber caído Boris.
derechamente. Partimos por él, digamos, de ahí para Boris abajo. lo autorizó para Efecto ocupar el dominó. avión para hablar con los familiares de la chiquilla que él abusó. Sí. Esa es la historia. Ocupando nuestros recursos. ¿No? Exactamente. Claro. Independiente de los recursos. Entrando Es el a acto la inmoral, PDI. el acto asqueroso. Anda a calmar las aguas allá. Sí. Calma al papá, No. si es militante, compañero. No, si fue algo muy asqueroso eso, muy asqueroso. Es complicado. No como Oye, Félix, no lo tildo como lo que dice la Evelyn, ¿no? Sino que, pero por si acaso. Pero fue terrible lo de Monsalve, manejó todo. no, todo. Y más encima no hacía la pega. Claro. Se Se dedicaba a tomó, otras cosas. se Pues. tomó todo. Más encima no hacía la pega. Claro. Se dedicaba a O sea, otras cosas. depende de lo que creamos que es hacer la pega, porque a veces uno también tiene la ingenuidad de creer que estas personas están velando por la seguridad, por el Estado de Derecho, por la división de poderes del Estado, pero no hay que olvidar que Monsalve fue el mismo que se pegó el viaje a Venezuela a cerrar este pacto de traspaso de información, sí. acuerdo, y lo que significó que un mes después vinieron a matar a Ronald Ojeda, que era un refugiado político. Eso tenemos que hablar, Ítalo, porque tú tenías una relación muy estrecha con él y me encantaría tocar el tema, dado, pero cuando ya estés como con pantalla para escucharte bien, por el tema de los sicarios. O sea, hoy día Chile está repleto de sicarios. Hoy día tú no puedes salir a la calle tranquilo porque no sabes qué es lo que va a pasar. Paulina, hay una cosa que acá en Chile no se le toma el peso y que nosotros estamos viviendo, a mi parecer, una especie de guerra fría, ¿no? Una nueva guerra fría o nunca terminó una prolongación o una guerra fría 2.0. Y lo que la gente no entiende es que la estructura o la manera en cómo se estructura el gobierno venezolano, la narcodictadura venezolana, desde el ejército, desde su alto mando, va pasando por todas las líneas del ejército y llega hasta el crimen organizado. Una de las razones por las cuales a Ronald lo terminan secuestrando dentro del propio ejército y torturando antes de entregarlo, antes de llevarlo a tribunales, ¿cierto? En esta parodia jurídica que tienen, que es muy frecuente en Venezuela. Él se dio cuenta de que los altos generales estaban vinculados y tenían operaciones en conjunto con el Ejército de Liberación Nacional, con el Tren de Aragua, con el Cartel de los Soles, ¿ya? Al mismo tiempo que nosotros estamos viendo un Ejército de Liberación Nacional que trabaja con Colombia, con la FARC y el M16, que tiene vinculación con Petro, y la FARC con el Partido Comunista. ¿Qué digo con esto? Es decir, hay que entender que el Tren de Aragua y todos estos cárteles, ¿no?, de crimen organizado no actúan hasta cierto nivel, hasta cierto punto de manera autónoma, pero en última instancia responden a gobiernos extranjeros. Es decir, si nosotros le quitamos el nombre de Tren de Aragua y decimos que lo que hay acá son células de la milicia venezolana, estaríamos hablando en otros términos. Y ese es el fenómeno con el que estamos tratando. Estamos tratando con células que son extensiones del ejército venezolano que operan en nuestro territorio. Esa es la realidad. Claro, y en eso que tú dices, ahí nos queda la duda, y que lo tocábamos en programas pasados de nuestro canal, cómo las fronteras se han convertido solamente en un pasadizo. O sea, pase usted, no, después usted, entonces entran y salen libremente con una persona que está retenida, y, o sea, entran y salen ellos para cometer sus crímenes y luego se regresan. Entonces, como... Chuta, ¿dónde funciona la política exterior? ¿Dónde está el tema de los límites fronterizos y todo eso? Es como dejar la puerta abierta y llegue quien llegue. ¿Y ustedes creen que la izquierda, y en particular el Partido Comunista, tiene alguna intención de arreglar ese problema? Sí. A ver, sigamos la siguiente lógica. Si el Tren de Aragua y estos cárteles trabajan para la narcodictadura venezolana como un brazo armado, en última instancia también responderán al Partido Comunista, que son sus aliados. Entonces, ¿qué interés van a tener ellos de cerrar las fronteras y perseguir realmente a estos delincuentes? Teníamos al Niño Guerrero, uno de los principales líderes del Tren de Aragua en nuestras cárceles, con un nombre falso y nadie se dio cuenta. Ellos operan desde las cárceles, no es que lo metieron preso y atraparon a uno, no. Ellos operan desde las cárceles, ellos trabajaban desde las cárceles en Aragua, donde tenían la central de operaciones, y que, de hecho, unos meses antes de la visita de Monsalve, Maduro, en pos de tratar de limpiar su imagen internacionalmente, dice que van a hacer una limpieza de esta cárcel
con todos los líderes del Tren del Agua, y cuando llegan no había nadie. Ya se habían ido. Claro. Claro. Entonces, esto es mucho más serio de lo que la gente cree. Claro. Allá adentro era una ciudadela, po. O sea, ahí el Estado no entraba, lo dirigían ellos mismos, cobraban arriendo, tenían hasta prostíbulo ahí dentro de la cárcel. Po. Todo. Yo tenía un amigo venezolano que me contaba, de hecho, porque él trabajaba de psicólogo en las cárceles, y que él tenía que hacer la evaluación de los presos y ver si le daban libertad condicional, etcétera, y que a él le tocó ir a cárceles en las cuales él no podía hacer, él tenía, a ver, ¿cómo se llama? Su reporte, ¿cierto? Estaba determinado por la misma persona a la que estaba entrevistando, porque a él le mandaban fotos de su hija yendo al colegio. Y ellos le decían que yo no quería salir, y dentro de la cárcel, esto me lo comentó él, obviamente el testimonio de él, no puedo decir que es 100% cierto, pero me llamó mucho la atención, él decía, era una cárcel entera donde tú encontrabas motocicletas, comida, PlayStation, todo, y además había una habitación, me dijo, en donde tenían, así de película, cerdos. ¿Y cerdos por qué? Porque a los que mataban se los daban de comer a los cerdos. Y así los desaparecían. Wow. Sí. Dentro de la misma cárcel. Esa es una táctica muy antigua, no es nueva, así que claramente tienen que haberla aplicado. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen por ahí. Pues. Entonces, insisto, esto es un tema de seguridad nacional, no un tema de que solamente el crimen organizado, el crimen está acordado, no, estamos hablando de un problema de seguridad nacional que tiene que ser tratado con, digamos, el mérito de lo mismo, ¿no? O sea, con lo que esto implica. Claro. Oye, mira, ahí quería leer un poco la referencia que hacía mi amigo personal, Cristian Mellao. Él hace un comentario, dice, el crimen organizado y articulado por países extranjeros, entre comillas a la izquierda, hace y deshace en Chile. Y posterior a eso dice, no me extrañaría que muy pronto se activara alguna operación para liberar al famoso comandante Ramiro, que está asistiendo a terapia en la FALP, y no sería ilógico pensar en una acción de esta índole. Y acá, con este comentario que hace Cristian, quiero, más o menos, la impresión de ustedes, de Ítalo y de Oscar, ¿qué pasa con el servicio de inteligencia? Pues supone que los gallos tienen que ir, no un paso adelante, tienen que ir 3 o 4 pasos más adelante. ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia en nuestro país? ¿Ya están infiltrados? Ahí mi papá puede dar una mejor opinión, yo creo. Yo simplemente puedo recoger testimonios de muchos amigos de la Fuerza Armada que están en distintas instancias como los incendios en el sur, etcétera, y me decían, incluso dentro del estallido, y según lo que yo tengo entendido, pero no, obviamente duden completamente, es que esta gente está toda identificada. Lo que falta es simplemente voluntad política de querer hacer algo al respecto. Yo creo que la mejor demostración de que la inteligencia está absolutamente manejada o no existe es con el acto del rescate de los que mataron a Jaime Guzmán dentro de lo que estaba el comandante Ramiro en la cárcel de Santiago, donde llegaron helicópteros, ningún gendarme hizo ni un ese fue un descaro, pero ya de palabras mayores. De película. Es que un acto de corrupción, pero más grande no podía hacer. Y saben ustedes que la gente, los que tenían puesto alrededor de la cárcel, sabían que venía eso. Sí. Estaban conscientes antes de tiempo de que la operación se iba a llevar a cabo. Los gendarmes lo tenían todo claro. Si existían dudas nada más en la hora y el día. ¿Cuándo iba a ser? Pero que iba a pasar, iba a pasar. Y con el beneplácito de todas las autoridades que gobernaban en ese entonces. Entonces, cuando me hablan a mí de inteligencia, ¿qué inteligencia me están hablando? Es una inteligencia partidaria. Cuando la inteligencia se abanderiza con un grupo, deja de ser inteligencia nacional y ya no existe. Y se acaba. No hay independencia, claro. No, pues la inteligencia tiene que ir para el país. Sí. No para un grupo determinado. Entonces, si no existe... Esto se ve incluso... Sí, bueno. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene grupos, y es muy difícil tener una inteligencia que se abanderice con el Estado mismo, pero para eso existen otros organismos que van compitiendo entre ellos. En Estados Unidos tú tienes la CIA, tienes el FBI, que son competencias distintas, pero igual se vigilan entre ellos. Está la DEA, está el Departamento de Estado, está el Servicio Secreto. Hay organizaciones que hacen contrapeso, pero aquí en Chile hay una sola.
Y el resto son las Fuerzas Armadas, que están muy limitadas, que no pueden ellos intervenir en nada. Entonces, ¿qué Sí, inteligencia puedes hacer cuando tienes un solo organismo que hace inteligencia? es que yo creo que, Y no insisto, manda el Goya. por un lado, me parece de acuerdo a lo que dice mi papá en el sentido del tema, el problema de los incentivos. Acá yo creo que el problema es mucho más profundo que lo que suele percibirse. Hay una escuela económica que se llama la Public Choice, que lo que hace es analizar el Estado y las instituciones públicas a partir de la misma lógica de la política, de la economía, ¿no? Que la gente trabaja de acuerdo a incentivos. Y la verdad es que la razón por la cual los delincuentes se vienen a Chile es porque tienen incentivos para ello. ¿Cuáles son los incentivos? Que saben que acá gozan de total impunidad. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la voluntad política. Lo vimos en el estallido, lo vimos con los carabineros dados de baja, por la misma institución que ni siquiera respetó el principio de inocencia. ¿Ah? Sí. O sea, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, a menos de que seas carabinero o seas de derecha, porque ahí inmediatamente eres culpable y después veremos qué determinan los tribunales. ¿Ah? La otra que estaba hablando, de hecho, me parece, esto es escandaloso, yo creo que todos lo vivimos. El hecho de tener que hacer una denuncia y presentar un caso frente a tribunales, y el temor de no sonar demasiado de derecha, porque eso puede implicar que el juez decida fallar de manera arbitraria en contra tuya. Sí. O sea, ¿cuántos no se sienten de esa manera cuando tienen que interponer una querella o hacer una denuncia o demandar a alguien? Es decir, yo no puedo dar argumentos demasiado, que suenen demasiado liberales, porque no vaya a ser que el juez que me toque sea del otro lado y eso implique que termine fallando en mi contra. Bueno, Ítalo, pero si tú vayas a un juicio normal, las recomendaciones de los abogados que vayas vestido casi de pordiosero, porque uno cuando va a estas cosas, uno trata de ir lo más presentable posible. Y los mismos abogados te dicen, no lo haga. Usted tiene que, o sea, casi píntese ojera, vaya con la ropa más destruida que tenga. O sea, tú, ¿cómo Todo puedes hacer una misa en escena. que la justicia funciona así? Pero le tomamos el peso a la gravedad de esto, es decir, esto es independiente de los presos políticos de Punta Peuco, estamos hablando acá a lo del día a día, estamos hablando de cómo funciona el Estado, cuyo principal rol es aplicar la ley y mantener el orden público, es decir, no cumple ni siquiera con su función principal. Nosotros vivimos atemorizados de expresar nuestra opinión porque no vaya a ser que el político juez o fiscal de turno nos termine metiendo preso. O dejando al criminal que nos atacó en completa impunidad. Entonces, estamos hablando de un Estado fallido en todo sentido. ¿Qué nos va a extrañar? Lo del crimen organizado es un síntoma. La corrupción es un síntoma. Esto es mucho más profundo y mucho más serio. Yo creo que los chilenos nos estamos dando cuenta que este país ordenado, del cual de cierta manera nos alardeábamos un poco, nunca fue tal. Nunca quisimos abrir los ojos respecto a la corrupción que caracteriza y que es hegemónica en nuestro sistema estatal. Exacto, porque hoy día todos se tapan con todo. Si tú te fijas, no hay como esta pseudo derecha que existe. O sea, se ha bajado los pantalones a la izquierda como ha querido. Y eso yo creo que no es por gratitud ni porque las cosas sean buenas, sino que no hay que mirar mucho debajo del agua para darse cuenta de que aquí hay intereses creados y que si tú me rechazas esto, yo hablo y digo esto otro, y ellos para el público pelean, pero se apagan las luces y las cámaras y empieza la acción de abrazo, de compadre, o sea, es cosa de ver los Chadwick y todos estos que están como todos emparentados, que el Felipe Cas, el pariente del director del Servicio de Impuestos Internos y el pariente que no sé, o sea, créeme que esta cuestión es una chacra, entonces se tapan todo con todo. Absolutamente. Todo vinculado. Fíjate que hace poco estaba leyendo la historia del Mercurio y don Agustín Eduard Ross me lo casó a todos sus hijos con la familia más alta de Chile. Tuvo como 6 o 7 hijos e hijas. Pero ahí hizo un clan aristocrático, pero es que tú dices, aquí son todos parientes. Es como para darte un dato de la vinculación que existe y que ellos no se van a hacer daño. Y qué mejor demostración lo que están haciendo con Johannes Kaiser. Sí, a Johannes me lo tienen en el patio del fondo y nadie
Nadie me lo está viendo, aunque se enoje Lita, pero digo, no me lo llaman a los debates, me lo bajaron en las encuestas, pero es evidente que hay una maquinación de los grupos estos dominantes que no les gusta a Johannes. Y le tienen miedo, al final le Claro. tienen miedo. Mira, ¿y sabes lo que pasa? Un comentario que aparecía adelante decía, el problema en la derecha es que solo se moviliza por miedo, deseo de estabilidad y rechazo a la izquierda. Solamente, ahí está el comentario puesto, claro, se mueven por miedo y por no perder la posición que tienen hoy en día, por esa estabilidad política, digamos, porque al final el cabo le permite ingreso y no el statu ingresos quo. menores. Claro, El statu quo. el statu quo que decías tú delante, claro, no se meten más allá, no se ponen los pantalones, no dicen las cosas como tienen que decirlas. Entonces, es claro, es solamente para mantenerse. Y eso es venderse y vender a la patria y venderse y vender a los ciudadanos que confiaron en ellos. Efectivamente, Mira, porque cuando la derecha está arriba, la izquierda sale a la calle. Porque cuando la izquierda está arriba, la izquierda no sale a la calle. No. La derecha no sale en la calle. Están en la moneda, por eso no salen a la calle. Claro. Eso lo tienen muy claro. Y por eso que Bachelet salió 2 veces. Porque, y el presidente, me acuerdo de la Asociación de Bancos, agradeció a Ricardo Lagos también por cómo los apoyó. Porque tenían todo calmado. Pues. Estaba todo calmado. Si eso a los poderes económicos les interesa eso, independiente que se maten de hambre, se mueran, ocurran injusticias, que esté todo corrompido, no, ellos mantienen su status quo y lo van a mantener así y así trabajan. Así es, o sea, cosa ver los hospitales ahora, o sea, ¿qué mejor demostración que eso? Y les da lo mismo, las listas de espera, la gente como se muere, sacan a la gente de las listas de espera. Antes, o sea, desde mucho antes, en estos gobiernos, porque ellos reclaman contra la derecha, pero hemos tenido gobiernos de izquierda desde que llegó la pseudodemocracia, entonces tampoco es como que digan la derecha es la culpable de todo, o sea, por favor. No, y desde antes que estaban funcionando más las listas de espera y hoy día tienen la escoba, entonces, pero ellos tienen el copago cero, ¿te fijas? Entonces, el progrerío está súper agradecido de eso, del copago cero. Y con eso tienen solucionada su vida. Pero yo los quiero ver cuando tengan una urgencia y tengan que quedarse sentados en la sala, esperar en una silla y morirse sentados ahí. Porque nadie los va a atender en ningún hospital. Es complicado. Por eso que la misión de estos nuevos movimientos libertarios es muy difícil. Porque nosotros tenemos que luchar no solamente con los comunistas, nosotros tenemos que luchar con los poderes económicos, con el statu quo. Ese es un verdadero libertario. No somos una fase, una capa o un lado de la derecha. Somos otro movimiento. Nosotros no estamos con los capitalistas, pero no somos comunistas. ¿Me entienden? De esta fronda aristocracia que ha hecho lo que ha querido en Chile durante toda la historia. Y nos ha mantenido con gobiernos de izquierda, todo para mantener sus capitales intocables. Los libertarios verdaderos, quizás me estoy saliendo un poquito de lo normal, es eso. Nosotros somos peligrosos para ellos. Por eso que a Johannes me lo tienen ahí desplazado y arrinconado. Y así va a ser con todo movimiento que solidarice con esa idea. Porque nosotros no estamos con esos movimientos del statu quo. No, porque ya está bueno. Si estos hechos de corrupción vienen de mucho tiempo, yo siempre menciono, Carlos Ibáñez del Campo, el gran dictador, salió por segunda vez con un símbolo que era la escoba, para barrer la corrupción, porque el país estaba podrido también en esa época. O sea, esta es una secuencia de hechos, que ahora sí está un poquito agigantado, con montones de variables que se han incorporado. Pero entiéndanlo bien, si nuestro movimiento libertario es verdadero, vamos a tener que luchar contra fuerzas muy superiores. Claro. El comunismo es una fuerza grande, la izquierda, pero también vamos a tener que luchar con esos empresarios, como llama Javier Milei, y que por Dios que tienen poder. Sí, por eso que yo siempre digo, y me retan, pero yo siempre digo que ya está bueno ya, que hay que golpear la mesa y que salte todo, porque si nos quedamos en la pasividad, y como nos hemos mantenido, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a sacar nada. Yo creo que ya está bueno ya. Vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual, esta cosa que habla la pseudo derecha, de la unión del sector. O sea, aquí
yo no me voy a bajar los pantalones directamente, yo voy a golpear la mesa y aunque me digan cabeza aluminio y lo que tú quieras, pero a mí me da lo mismo, hay que golpear la mesa y hay que golpear fuerte, cosa que todo salte. Hay que patear el tablero, como dice, hay que patear el tablero. Que salten las piezas para todos lados nomás. Sin cansar. Y no significa, entiendan, no significa caos, no significa ser anarquista, no. Significa que la cosa ya tiene que cambiar. Tenemos que mover un poco la brújula. Acuérdate para cuando fue la campaña de la prueba del rechazo, cuando apareció todo este estallido terrorista, cómo nos tenían cancelado con las opiniones, ¿te acuerdas? Que no podíamos decir nada, por supuesto, porque la cancelación se venía en masa encima, y bueno, hubo un grupo de los que seguimos con esta pelea, dándole en calle, en redes sociales, en lo que fuera, y que no lograron silenciarnos, digamos, pero fue muy duro, muy duro. Duro. Si no es por el COVID, se arma el golpe de Estado. Sí, claro que sí. Si la pandemia hubo un senador que quería armar un parlamentarismo, sacar a Piñera y armar un gobierno parlamentario, un senador. Sí. ¿Ya? Entonces, no. Si el COVID salvó esa situación, no es que lo salvó ni Piñera ni nadie. No, el COVID. Si no aparece el COVID, estamos con la dictadura del proletariado puesta encima. Claro. Estaríamos contando otra historia y ni siquiera podríamos estarla contando. Nos tendría. A lo mejor mucho no la podríamos contar. Exactamente. Claro. Hoy un poco lo que decía Paulina, yo creo que hay que, y apoyo absolutamente el comentario de Paulina, que tenemos que golpear la mesa, y de eso me engancho con lo que decía Óscar respecto al Partido Nacional Libertario, por ejemplo, que es un partido nuevo, pero también hay que luchar contra lo que ya está instaurado, porque quizás van a nacer nuevos partidos políticos después de este tiempo, nazcan nuevos partidos políticos y el discurso va a ser, no, yo le voy a hablar por la verdad, yo estoy por un Chile, por nuestras tradiciones, por nuestra patria, por su gente, y ese discurso va a ser difícil llegar a la gente, va a ser difícil porque es lo que todos han dicho y vamos a tener ya próximamente empieza la franja electoral y cosas así, y vamos a tener los mismos discursos de siempre. Entonces la gente, sea de izquierda o sea de derecha, va a decir, ¿sabes qué? Es más de lo mismo, es exactamente más de lo mismo, pero ahí es donde tenemos que tener la capacidad nosotros de poder entrar y decir, ¿sabes qué? Ya no es más de lo mismo. No te estamos ofreciendo más de lo mismo, te estamos ofreciendo esta alternativa. Y para esto tenemos que ser muy transparentes. Tenemos que ser demasiado transparentes y consecuentes con el discurso que vamos a mantener y a decir. Eso. Fíjate que Omar y Paulina, nosotros como libertarios, los libertarios somos medios díscolos, entonces de repente salen tiradores aislados que desarman todo el sistema. Yo creo que aquí tiene que haber un discurso uniforme de pocas cosas, un poquito yo creo mirando a Milei en Argentina. Hay que decir 10 o 12 cosas, nada más, y de ahí tirarse, y de ahí nadie desviarse de eso. Porque si empezamos, como yo he visto a los libertarios en Chile y en muchas partes también uno los ve, se disparan, son dispersos. Y no, hay que crear un discurso, un relato simple, entendible, pero uno solo, y a ese tenemos que ceñirnos. Porque si empezamos con un relato difuso, tenemos que buscar nuestro una identidad clara. Del zurdos de mierda, crear uno nuestro, propio. Uno nuestro, claro. No es una imitación a Milei, pero sí tal vez la estructura. Ahí apareció. Eso sí. Oye, por fin. Se deshizo el taco. Ay, disculpa, llegué por fin. Qué desastre, perdonen, chicos. Muchas disculpas. No, está bien. Ahí está, pues si no está el relato firme, ¿se dan cuenta, no? Si no estamos los cuatro al tiro, no puede haber un movimiento libertario. Oye, bien. Ya, chiquitito. Cuéntenos, por favor, de su candidatura. Quiero saber por qué el Distrito 8. El Distrito 8, bueno, por cuestiones, en realidad, a ver, la candidatura empezó hace pocaso, en realidad, porque a mí Johannes hace un rato me venía ofreciendo, más que ofreciendo, pidiendo, solicitando, para ayudarlo, porque yo con Johannes tenemos una relación ya desde hace un tiempo, porque yo estaba de presidente del Partido Libertario, Movimiento Partido Libertario en ese entonces por más de 2 años,
Y yo organizaba muchos eventos junto con los chicos del Partido Libertario, donde invitaba a Johannes, invitaba a organizaciones de la sociedad civil. De hecho, Fundación Paz para Chile la invité un par de veces, si no me equivoco, pero claro, como están fuera de Chile, pero siempre haciendo ese tipo de cosas. Yo fui a una. Ah, tú fuiste, perfecto, para mí para una. Entonces, bueno, a raíz de eso, tú sabes que cuando llega el punto de elegir las candidaturas, es un tema bien difícil, bien complicado, porque este es un partido que tiene un norte claro, ¿no? Tiene una base de principios definida, no es el PDG, no es una cuestión de tratemos de meter gente, los que llegan y los que queramos que puedan ganar, los metemos para no desaparecer como partido, sino que acá Qué buen punto ese, Ítalo, porque se comenta mucho que el Partido Nacional Libertario va a terminar siendo un PDG por la cantidad de gente masiva que entró en una. No, o sea, naturalmente entró porque la gente está buscando un espacio en el cual crean, porque la política está muy deslegitimada y las instituciones en general, por lo que hemos venido comentando a lo largo del programa, entre muchas otras razones, ¿no? Entonces, claro, entra mucha gente, pero independiente de cuánta gente entre o no, cuando hay un pacto parlamentario como el que se acordó con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, uno tiene que tener cierta cantidad de personas que vayan como candidatos para llenar esos cupos y en distintas posiciones en la lista, ¿no? Pero lo que le interesa mucho al partido es llevar gente, tú sabes que no es una ciencia exacta, se te puede perfectamente infiltrar uno, pero lo que busca es llevar gente que tenga más o menos la idea clara, que sea un aporte real dentro del Congreso y que podamos trabajar como un bloque unido, con principios definidos y que podamos ser un contrapeso efectivo a lo que va a ser un gobierno muy complicado, porque no hay que olvidar que Chile Vamos entregó la Constitución, independiente si se haya modificado o no en su totalidad, sí bajaron los quórums. Y ya con 4/7 tú puedes hacer lo que quieras con la Carta Fundamental de la Carta Magna. Entonces, las parlamentarias, me atrevería a decir, son incluso más importantes para estas elecciones que la presidencial. O sea, oye, Ítalo, y consulta, ¿y vamos a tener caras nuevas? Porque ya no queremos seguir viendo las mismas caras que venimos viendo hace 30 años. ¿en las candidaturas? Sí, obvio. Mira, la verdad es que no manejo la información precisa, yo simplemente esta solicitud que me había dado Johannes, que yo al principio fue negativa varias veces, pero después de entender que en realidad lo que está haciendo Johannes es una apuesta heroica, un momento histórico que no tiene precedente en los últimos 125 años de historia del país, en que tuviésemos un candidato que efectivamente fuera libertario, que no fuera anticapitalista, que no fuera un corrupto, que no le debiera favores a nadie. Es algo histórico, realmente histórico. Uno a veces no le toma el peso a eso, pero yo nunca lo había visto desde lo que sé de historia de Chile, por lo menos los que han sido presidentes. Entonces dije, bueno, no hay que dejarlo solo. Y por lo menos esa es mi misión. Mi misión es tratar de ser un modesto aporte desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de ser leal y consecuente con lo que queremos hacer como partido, ¿no? Con lo que queremos que pase en Chile. Es un grano de arena más al final, porque claro, uno tiene que cumplir un rol dentro de eso, pero sin lo que ustedes hacen o lo que tratamos de hacer todos desde nuestros canales de YouTube, desde la organización en las que participamos, etcétera, eso no vale nada, sino, entonces es la arena en la cual en estos momentos me estaría tocando participar por ahora, parece. Oye, ¿y te acomoda el distrito 8? Sí, el distrito 8 es un buen distrito, yo lo estábamos comentando, un distrito con el cual, bueno, mi papá es de Estación Central. Nacido en Estación Central, ¿sí o no? Nacido en Estación Central, sí. Exactamente. Entonces, Estación Central, Maipú, Tiltil, Quilicura, Cerrillo, Colina, Chicureo, Lampa, Pudahuel. Es un distrito que a mí me llama la atención, es el distrito de la Vega, además, yo estaría de alguna manera en reemplazo de él. Y creo que donde está Carmen Hertz, aparte. Sí. Buena pelea, buena pelea. Estoy haciendo abdominales porque también está Bodanovich, entonces ahí uno tiene que ponerse a tono. Pero bueno, acá tenemos a Soyro de Chile, así que vaya a ganar igual. Te va a tocar duro. Te va a tocar duro. Así que... No, pero por favor, no comparemos. Bueno, y también está Maipú, que dentro de los campamentos, el campamento haitiano en donde encontraron a Ronald, tengo muy buenos amigos además en Maipú, está ahí, ¿no? Y
Y nada, creo que es una batalla interesante por dar en un distrito que en donde normalmente lo que solía ganar era la derecha tradicional y el Partido Comunista. Así que creo que se puede hacer cosas interesantes en el distrito, pero insisto, yo soy como el pésimo, creo que el peor representante para mi campaña soy yo mismo, porque no les voy a decir a nadie que vengo a arreglar las cosas, que voy a arreglar la seguridad y que voy a hacer esto y que voy a ir para allá. Si la realidad es que lo que uno puede hacer es muy limitado y lo único que puedo prometer es tratar de hacer lo mejor que pueda y hacer una campaña transparente, honesta y con un rumbo claro, ¿no? No ir diciendo, ay, no, si me acomodo esto igual lo podemos arreglar por aquí. Nada. A mí esas cosas, Pero la tú verdad. tienes una ventaja, Ítalo, ahí yo encuentro. Por eso a mí me llamó la atención el distrito. Tú tienes una ventaja por la casa escuela. Tú te manejas en sectores que son vulnerables, conoces las realidades y nadie te las tiene que explicar, nadie te las tiene que contar y no tienes que inventar nada. Es una historia que tú conoces y tú manejas muy bien. Yo me siento infinitamente más cómodo en sectores de escasos recursos que en los sectores, digamos, del barrio alto. Personalmente, yo me siento mucho más cómodo ahí. La verdad es que yo estoy contento con el distrito que me toca y espero, bueno, si es que llego a hacer un buen trabajo, ¿no? Sí, lo va a hacer. Yo no tengo ninguna duda, Ítalo. Ninguna. O sea, yo conociéndote lo que te conozco, las pocas veces que hemos estado juntos presencialmente y todo, pero tú sabes, porque yo te quiero N por tu trabajo y donde puedo yo te hago publicidad. Porque desde la base de lo que tú haces, y voy a volver a destacar, ya que está en pantalla, la Fundación NOU, es un proyecto que es maravilloso, que siento que nos falta mucho crecer con eso y que hay que hacer muchas cosas y que hay que clonar al profe para que siga, para que haya mucho más profe Milton y que siga creciendo esto y que no se quede pegado en una sola parte. Para mí eso fue súper impactante cuando alguna vez hace muchos años en un espacio de Twitter nos tocó entrevistarte y me dio risa porque yo sabía de Ítalo Meña, pero no sabía lo de la Fundación Novo y cuando me pongo a investigar y empiezo a preguntarte cosas y me llamó tanto la atención lo que me dijiste, veo que te estudiaste en mi página web. O sea, me quedó súper claro que estabas a caballo en lo que tú estás haciendo, que no era una pantalla y que el trabajo es real. O sea, el conseguir que vaya gente importante, que no vaya cualquiera a la legua a darle charlas a niños de escasos recursos, créeme que eso es un tremendo logro y una fortaleza que tú tienes, que creo que puedes ampliar a tu distrito. Esa es la verdad las cosas. Sí, sí, o sea, muchas gracias, Paulina. Yo creo que, bueno, de todas maneras hay que mencionar porque quien sostiene el proyecto es Milton. Milton fue el que empezó esto, el que se saca la mugre, el que está ahí todos los días con los chicos. O sea, sin él no hubiese existido jamás este proyecto. Yo en el fondo uno trata de contribuir dentro de lo que puede. Hemos llevado grandes autores a la legua, de hecho lanzamos la fundación llevando a David Friedman, el hijo de Milton Friedman, a dar una conferencia de economía en la Junta de Vecinos número 1 de la Legua Emergencia para todos los vecinos. Así que fue un lanzamiento con todo. Hemos llevado a Nicolás Márquez, hemos llevado a Manuel Danan, hemos llegado a Nicolai Wenzel, que es un doctor en economía muy conocido a nivel internacional. Hemos llevado a Pavel Andreev, que es Premio Nobel de la Paz, cuando vino en una comisión por la Fundación Memorial, que se dedica a concientizar respecto a las víctimas del comunismo en Rusia, hoy perseguido por Putin. Entonces, la verdad es que sí ha sido una labor, y ahora, bueno, hemos llevado también gerentes de muchas empresas, estamos con varias cosas, muchas cositas. Oye, Ítalo, sí. Y en base a todo esto, quiero hacerte dos preguntas. Como dijo una vez un colega en el trabajo, me dijo, te quiero hacer dos preguntas, una primero y la otra después. Es como, en este camino de la fundación, que vi hace poco rato atrás, vi un video respecto a la fundación, cuando lo entrevistaron desde la fundación, se han topado con algunas piedrecitas en el camino, han tenido algunas opciones, yo creo que montones. ¿Nos podrías contar un poco eso? Y por otro lado, todas estas visitas ilustres que han tenido,
¿Han visto ustedes algún cambio? A ver, el impacto, miren, el impacto de la fundación es brutal. O sea, es realmente un impacto en la vida de los jóvenes. Yo creo que cualquiera de ellos, a los cuales, de los más comprometidos naturalmente, con los cuales ustedes puedan conversar, van a decir lo mismo. O sea, piedrecillas que hemos tenido, bueno, el Partido Comunista, hay muchas células del Partido Comunista dentro de la Legua Emergencia, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las grandes incubadoras también o captadoras de estos jóvenes. Yo tengo chicos que a los 5 años los tenían, que estaban en una situación de calle, pero tú sabes, familias más disfuncionales, entonces en la calle, pasaban mucho tiempo en la calle y a los 5 años el Frente los reclutaba para prender barricadas durante el Día del Joven Combatiente, cosas así. Claro. O sea, eso es pan de cada día en la Legua. Después, bueno, el narcotráfico, te juro que ya pasa a ser algo secundario en comparación con el trabajo del Partido Comunista, porque fíjate que los narcotraficantes, por lo menos en la Legua, recogen a los chicos que ya están en situación de calle, es decir, que tienen padres con adicciones o que están ahí, y ojo que muchas veces, mira lo que te voy a decir, muchas veces lo hacen en el sentido de darle un trabajo al niño. Claro, por ahí lo enganchan. Por ahí lo enganchan, porque está ocioso, y el cabro quiere plata, bueno, y quiere una pega, y está tirado, y de alguna manera, ojo, mira lo que voy a decir, yo soy una barbaridad, pero es real porque lo he visto. A veces hasta se compadecen del niño porque no tiene papás. Entonces, como por meterlo al grupo. Claro. ¿Me entiendes? Son esas adopciones así. Pero mira, es la realidad de ellos. Ayer entrevistaron a un arquitecto que ganó un premio, no sé, por construir un tipo de habitaciones sociales, viviendas sociales, no me acuerdo el nombre de él, pero él manifestó claramente de que las organizaciones criminales están construyendo en forma mucho más rápida y eficiente la reconstrucción de toda la zona esa que fue incendiada allá en Valparaíso y Viña. Y con casas buenas. Sí, claro. Con casas totalmente habitables, no son una, como le llamábamos antes, callampa. Y con el compromiso, sí, que trabajen para ellos. Y les dan todos los suministros para tener una vivienda digna. Y la gente acepta, primero por temor y porque no tiene otra alternativa, porque resulta que el Estado no ha llegado. No ha llegado, pero de ninguna manera. Imagínate. Ya no llegó. Ahí el Estado no llega porque en el fondo esos son tomas y los terrenos no están regularizados, entonces el Estado no los ayuda. Hay un trámite muy largo. Yo tengo una visión distinta respecto a eso. Para mí eso no es un Estado ausente, es un Estado presente. Porque ¿quién es el que nos dice que tiene el monopolio de la fuerza y que nosotros no nos podemos defender? ¿Quién es el que se supone que tiene la obligación de garantizar que los derechos de propiedad se respeten y no lo hace? Sí, en función de otras razones políticas. Bueno, son los políticos y el Estado son los políticos. Claro. Ellos están haciendo eso. La Araucanía es el Estado presente. Hoy ya salió la noticia de unos agricultores que les van a expropiar les van a quitar sus terrenos porque no han pagado contribuciones y resulta que sus terrenos están usurpados hace no sé cuánto tiempo. Pero si eso es el Estado haciendo eso. Son los fiscales corruptos, son los jueces, son los Carol Cariola que nos quieren perseguir porque no tenemos que tener derecho a legítima defensa. Son los que después acusan a Claudio Crespo, los que después acusan a Sebastián Zamora por hacer su trabajo. Eso es el Estado actuando. Si el Estado son los políticos. Y eso es lo que están haciendo los políticos, los burócratas están haciendo, persiguiendo a la gente de bien y protegiendo a la gente de mal. Bueno, lo que tenemos que cambiar entonces es al Estado. Pero no es que no haya un Estado presente, porque es el Estado el que está persiguiendo a la gente inocente y salvaguardando a los delincuentes. Claro. Entonces, está buena esa posición. Está buena. Está buena, sí, te la entiendo perfectamente. Claro, el Estado presente, pero presente de una mala manera, o sea, jugando a su favor y a cómo él quiere manejar la situación. Y respecto a eso, definitivamente no cumpliendo. No podemos caer en la ingenuidad que cada vez que el Estado interfiere es para el bien, para hacer el bien. Porque si no, entonces nos olvidamos que son personas de carne y hueso. Y eso es lo que le ha pasado a Chile por mucho tiempo. Se olvidaron de que son personas de carne y hueso, que tienen intereses propios, que tienen agenda propia, y que muchas veces esa agenda no va en pos del bien de los chilenos. Entonces tenemos que ser mucho, cuando hablamos de criticar a la derecha, que la derecha siempre ha pactado, que se ha bajado los pantalones, que esto otro, bueno, yo lamentablemente tengo un defecto, que tengo, parto yo creo que la verdadera conciencia parte por la autocrítica.
¿no? La verdadera crítica parte por la autocrítica. Y uno decir, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como electorado? Si nosotros hemos perdonado a los Joaquín Lavín de la vida, hemos perdonado a las Evelyn Matei con la Radio Kioto, no fue hace 5 años, Sí. ¿no? A los Sebastián Piñera, a todos esos personajes, a los Longueira, a esos delincuentes, porque son delincuentes, lo hemos perdonado. Y hemos bajado nuestros estándares. Lo que tenemos que hacer es volver a subir los estándares, dejar de tragarnos el discurso del pragmatismo, porque todos estos mentirosos siempre empiezan con, hay que ser pragmático. ¿Ah? ¿Y qué significa ser pragmático? Olvidarse de los principios. Siempre eso. Siempre eso significa ser pragmático. Curiosamente, bueno, yo creo que defender los principios es ser pragmático, porque es la única manera de que las cosas funcionen. Porque si no, vamos a estar cediendo contra aquellos que sí defienden sus principios. Y esos son los comunistas. Claro. Bueno, y eso si no lo detenemos ahora, con un comentario que decía adelante, la verdad es que si no lo paramos ahora de un discurso distinto, pero un discurso homogéneo y un discurso que no se aleje de la realidad y que seamos consecuentes con lo que estamos diciendo, no vamos a lograr nada. Y en base a eso, ¿cómo ves tú hoy día la contingencia nacional y todo respecto, no sé, de casos sociales? Estamos viendo estos días en las noticias el tema de los toldos azules del barrio May. Son medidas que son del minuto, del momento, como para decir estamos haciendo algo, o simplemente ves tú que puede haber ahí una prolongación de una tranquilidad para ese barrio que era netamente comercial en los años 90. Mira, para mí son paliativos. Yo creo que la única manera son soluciones parche, porque el gran logro del liberalismo en el siglo XVIII fue la búsqueda o la persecución de la igualdad ante la ley. Sí. La base del liberalismo es moral. ¿Por qué? Porque recoge la herencia judeocristiana del concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Que las personas tenemos valor absoluto. Perdona que me dé esta vuelta, pero es importante. No, dale. Las personas tenemos valor absoluto. ¿Qué quiere decir que tenemos valor absoluto? Que no podemos ser utilizadas o instrumentalizadas como meros medios. ¿Qué quiere decir que seamos usadas como meros medios? Que seamos forzadas en contra de nuestra voluntad a perseguir bienes ajenos. Sí. ¿Ah? O fines ajenos. El colectivismo, todas las vertientes de socialismo, incluida la socialdemocracia, ve a las personas como meros medios. La idea de igualdad, de distribución, los criterios de eficiencia del Estado eficiente es ver a las personas como meros medios, porque el objetivo último es que el PIB crezca. Entonces, como el objetivo último es que el PIB crezca, vamos a aplicar esta medida de redistribución por aquí, de por allá, de la industria estratégica, todo eso. Y todo eso lo que hace es pervertir el Estado de Derecho y degradar cada vez más el logro, lo que conseguimos en Occidente, que fue el concepto de igualdad ante la ley. Si nosotros queremos cambiar realmente las cosas, tenemos que recuperar eso. Tenemos que acabar con las cuotas de género, tenemos que acabar con el impuesto a la renta progresivo, tenemos que acabar con todas las políticas que nos diferencian en ciudadanos de primera y segunda categoría de manera arbitraria. Más que bajar impuestos. ¿Ah? Yo prefiero impuestos altos pero todos iguales que impuestos bajos y altos diferidos. Claro. Porque la base es la igualdad ante la ley. Todos tenemos derechos fundamentales, todos tenemos la misma dignidad. Si los que no creen en la dignidad son los comunistas, aunque ellos hablan de dignidad. Sí. Porque ellos son los que dicen que la mentira es un arma revolucionaria. Eso lo decía Lenin. Porque ellos son los que dicen que si tienen que matar a 20 millones de personas para conseguir el objetivo socialista, entonces vale la pena, porque el fin último es superior al ser humano. No, pero hoy día se le olvidó ese discurso absolutamente. ¿Me entienden? Entonces, Claro. Y la derecha nunca ha tenido este discurso, y esto no es un problema solamente en Chile. En Chile se ve más acentuado, porque lamentablemente la élite de este país goza de una ignorancia que yo no conozco en ningún otro país. Realmente hablaba del caso de mi papá de los Edwards. Bueno, a mí no me molesta que gobierne una aristocracia siempre y cuando gobiernen bien. El problema es que acá la aristocracia, la élite, todo ello, son una manga de ignorantes y corruptos. Claro. Ese es el problema. Entonces, bueno, para mí ese es el eje central. Por eso que estas son paliativas. Lo que uno tiene que empezar a recuperar, lo que uno tiene que hacer si quiere recuperar el país y recuperar la senda del crecimiento, es empezar a defender el concepto de dignidad, empezar a defender la idea de igualdad ante la ley y parar con que las personas vean al Estado como un instrumento de saqueo hacia otras personas, que hay que distribuir de los ricos a esto, que todos roban menos yo, que yo me puedo hacer cargo de mi hijo, pero el resto no, así que tenemos que tener un Ministerio de Educación con un currículum escolar que acredite la educación. ¿Desde cuándo el Estado es capaz de acreditar la educación, certificar la calidad educativa, si ni siquiera es capaz de certificar la calidad de los servicios básicos que brinda? Si es una locura lo que pedimos. Claro. Y eso somos nosotros.
Oye, ¿cómo vamos a ordenar todo este cuento entonces? ¿Cómo Bueno, lo ordenamos? yo creo que soluciones rápidas y simples no existen. A los No, problemas complejos, soluciones complejas. ¿No? Lo primero es reconocer la complejidad. Y yo creo que Chile y Occidente, con todo lo que está pasando, está dando un vuelco a esto. Se está dando cuenta de que perdimos el camino, que nos fuimos por un rumbo que es insostenible, que es inmoral, que no corresponde. Y yo creo que hay una reacción y esa reacción se ve en programas como estos que antes no existían, en fundaciones como la Fundación para el Progreso, como Fundación Nuevamente, como el Mises Institute, como Fundación Novum, como muchas otras de estas fundaciones que están surgiendo o institutos que antes no existían. Por primera vez tenemos un candidato que insisto, no es corrupto, no le debe favores a nadie, que no es anticapitalista, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son señales que uno tiene que ser capaz de detectar porque también te ayudan a retroalimentar el alma para continuar con esta lucha. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando es positivo. Estamos en un periodo crítico, sí, sin duda. La estamos pasando mal, la gente la va a pasar mal, sí, pero tenemos que seguir en esta senda. Tenemos que seguir manteniendo esa autocrítica, tenemos que seguir defendiendo nuestros principios, independientes si estamos creciendo a 10% al año o si estamos decreciendo menos 3%. Los principios se defienden igual, porque la riqueza siempre es relativa. Uno es rico dependiendo de si se refiere al otro en comparación con el otro. Uno es pobre en referencia al otro. Si uno estuviera en la lista, en una isla, no tendría cómo hacer referencia a la riqueza o a la pobreza. Claro. Oye, pero esta mirada, claro, es nuestra mirada, digamos, de lo que nosotros vemos, pero ¿qué se palpa de la gente en la calle? ¿Qué podemos, Oscar, quizás a lo mejor ahí entre los mismos barrios, los vecinos del barrio? ¿Cómo llega ese discurso? Claro. Cuesta. Yo le hagan el siguiente experimento. Pongan un post o un video, un reel de Johannes y que diga Johannes dice tal cosa, uno de Cas dice tal cosa, Matei dice tal cosa, Jara dice tal cosa. Díganme cuál se viraliza más. Kaiser. Es un fenómeno. Sí, es verdad. Claro. Es un fenómeno. Pero la gente de la calle, ¿cómo lo palpa? O sea, ¿cómo llegamos con ese discurso y qué es lo que dice la gente en la calle? También yo creo que la gente, sobre todo la gente más de condiciones socioeconómicas más vulnerables, son los más abiertos al cambio y son más a favor de un Johannes Kaiser, de un cambio radical a esto, porque no hay que olvidar que todas estas políticas públicas a los que más afectan es a los más pobres. Claro. Y yo creo que la gente lo palpa de esa manera. Hay que llegar a los jóvenes, hay que hacer un trabajo comunicacional porque lamentablemente el sistema educativo ha destruido a las generaciones de pseudo ilustrados que tenemos hoy en día que votan por un desilustrado como Boric. Curiosamente, paradójicamente, ¿no? El problema es Kaiser, que no terminó la carrera, pero esta manga de ignorantes, ilustrados, con carreras, certificados, ignorantes certificados, votan por un ignorante no certificado. Entonces, es muy extraña esta doble moral, esta doble moral. Es la suma de la lógica, ¿no? Oscar, tu apreciación al respecto. No, yo estoy muy de acuerdo, lo hemos conversado con Ítalo en ocasiones anteriores. Yo como soy más de tropa, de ese discurso cuesta que llegue, no lo entiende todo el mundo. Claro. Un discurso bueno y muy, muy coherente y muy verdadero, y históricamente con un respaldo maravilloso. Pero la situación en este país está tan precaria que la gente quiere soluciones inmediatas. Entonces esos principios de pronto se ven obstaculizados, se ven imposibles, como una quimera, porque el asunto de contingente te absorbe. ¿Cómo vas a estar pensando tú en los principios de igualdad cuando no puedes salir a la calle después de las 9 de la noche o a las 10 de la noche? Exacto. ¿Claro? Entonces, es compatibilizar ese buen discurso que es maravilloso con la contingencia actual, es complicado. Y esa es la gracia que tienen que hacer estos candidatos. Llegar a esa gente, porque ese es el que vota. ¿Ya? Y como hablan ellos, pareciera, y se agrega a ellos la cantidad de ignorantes, de analfabetos funcionales que tenemos en nuestro país, es mucho más difícil llegar. Claro, es complicado. Porque independiente de la situación contingente, tenemos los analfabetos funcionales
porque gracias a nuestro sistema educacional, ¿verdad? Que esa cuestión es como hablar en chino. Bueno, pues si tú le Yo ahí preguntas, veo la gran dificultad. claro, tú le preguntas ya a estos analfabetos certificados y encuentran el gobierno de Allende. O sea, Claro. lo hizo fantástico. Ahí tienes un claro ejemplo. Yo Pero una vez un amigo también que es de izquierda, full allendista y todo, le digo, oye, pero ¿tú qué pensarías de un gobierno que llega al poder y pone de ministro a altos mandos de la Fuerza Armada, que renuncia a su guardia personal, la Guardia de la República, y utiliza una guardia de paramilitares extranjeros, ¿ah? Que no respeta los fallos de la Corte Suprema y que no pone en vigencia las leyes que no le gustan, ni tampoco presta a las Fuerzas Armadas o a la fuerza pública para apresar a aquellos que no quiere apresar, y además libera a aquellos que no quiere que estén presos. ¿Ah? ¿Qué pensarías de un gobierno como ese? No, es una dictadura. Eso fue Allende. Sí, pues. Claro. Allende. Ni siquiera te estoy hablando de la inflación, de que en el primer año ya había expropiado el más del 80% de la banca, De la ni de banca. la reforma agraria, nada de eso, olvídate porque no lo voy a entender. Si economía, cero, sabemos que ahí sumar ya es difícil, pero esto otro. ¿Ah? ¿Qué pensarías tú de alguien que pone a miembros de las Fuerzas Armadas como ministros, o sea, los altos mandos en ejercicio? Eso hizo Allende. Es complicado, es complicado. Y un poco lo que decía Oscar delante con respecto a este discurso, cómo lo bajamos al ciudadano común y corriente, a nosotros, que salimos a trabajar todos los días, y un poco lo que, cuando empiezas tú con este discurso súper conservador, súper práctico, pensando en Chile, pensando en sus habitantes, te mandan cápsulas como, no sé, ahí hay un comentario, dice, el tsunami que no fue ni maremoto, una tremenda tomada de pelo al ciudadano común. O sea, nos enfocamos ayer todo en el maremoto y en la evacuación y las zonas costeras y todo eso, y la verdad es que fue, yo creo que quizás una campaña comunicacional. El terremoto existió y las olas, y también tuvimos marejada y cosas así, pero yo creo que quizás hay un poco de sobreexplotación del tema como para desviarnos un poco y volver a fojas cero nuevamente. Mira, Como para ocultar este discurso que estábamos hablando. Son incompetentes que yo creo que si algo de conciencia tenían era que ellos no podían soportar un cagazo como el que se mandó Bachelet entonces prefirieron tomar todas las precauciones por si acaso, porque dijo, no vaya a ser que sea, y ahí sí que ya coronamos, bueno, porque es lo que les falta, es lo que les falta, si las han hecho todas. Claro. Entonces, pero hasta hoy día había gente que todavía estaba evacuada, que no les decían claro, si pero no. Bueno, esto les sirvió para tapar el caso de la jueza, de la jueza. Y sobre todo que a la Choc no le podían pasar el caso de nuevo. Claro. ¿Ya? No, imposible. Claro, el caso de la jueza, ¿viste? Claro, había que tapar el caso de la jueza. Absolutamente. Que declaró como imputada, pasó piola hoy día. ¿Ah? Como que le dieron una repasadita así poquita. Claro. Llegó masticando chicle a las 3 de la mañana, perdónenme. A mí me gusta el carrete. Y a mí me llaman a las 3 de la mañana y mastico chicle porque yo me pegaba unos buenos penchazos, pues. Perdonen el término. Claro, pues. Si no es por los nervios, pues. ¿No se acuerdan de esas imágenes cuando llegó ahí a la cuestión de Onemi? Llegó la Bachelet masticando chicle y masticaba y masticaba. Oye, bueno, perdona, Paulina, Omar, me tengo que retirar porque me están esperando en otro compromiso. Ya, pero niño, quiero agradecerles, muchas gracias por la invitación, los dejo en buena compañía con mi papá. Sí. Todo lo que diga que consideren que está bueno es porque yo se lo enseñé, y todo lo que está malo así que lo malo es que no me lo entendió. ¿Ya? Sus errores son de él, no me culpen a mí. Claro. Ya, yo también los dejo. Muchas gracias. Oye, cuídense, muchas gracias. Espero podamos tenerlos de nuevo en otra oportunidad. En esos rounds que se pegan en su programa, que me encanta. Yo lo disfruto mucho. Los veo muchas y me gracias. Mucho gusto, muy agradecidos. Adiós. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Besos, mi niño. Que estén bien. Adiós. Bueno, Pauli, no sé, pues. Estuvo bueno. ¿Qué más enjundia le ponemos? Po?
Sí, Bueno, porque respecto a la actualidad nacional, estamos re complicados. Lo que siempre hemos manifestado nosotros en nuestro programa, en el canal, es no dejarnos engañar, no entender bien el discurso. Los comunistas tienen una lengua muy sagaz y nos van a tratar de convencer de todas maneras y mostrarnos el lado malo de lo que los buenos candidatos puedan tener. Y un poco un comentario ahí, yo creo que hay que cambiar, delante hacía un comentario, lo que tiene que recuperarse es el Estado partiendo por las instituciones que regulan la política. O sea, estamos hablando básicamente de las cámaras y bueno, y regulan la economía, entonces la política y la economía. Entonces ahí tenemos que, ¿cuánto se llama? Tener la visión de poder elegir candidatos que vayan en consecuencia de eso, y un poco lo que hablábamos, de mantener el discurso y ser consecuentes con lo que se dice y con lo que se hace. así es, así es. Oye, yo escuchaba hoy día, no alcancé a captar quién era, porque fue así como haciendo cosas y con el audífono puesto, y me apareció algo de que alguien decía que la plata de las fundaciones ya se fue toda al extranjero para pagar favores políticos, como a Venezuela mismo. Lo cual No me extrañaría. a mí tampoco me extrañaría, pero Claro. me llama la atención que alguien lo esté diciendo, y me alegro que estas cosas se vayan destapando y vayan saliendo a la luz, porque ya está bueno ya, po, está bueno ya. Po. O sea, Sí. no, Que, insisto, hay que es seguir que, golpeando la mesa con esas cosas y no quedarnos en silencio. claro, o sea, ¿y hasta cuándo? O sea, cada día, cada semana nos están dando material, pero nadie le pone un panel, o sea, y siguen las investigaciones, y siguen las investigaciones, y siguen las investigaciones. ¿Qué pasó con los oficiales delante había otro comentario ahí, ¿qué pasó con los oficiales de la FACH que estaban metidos en esta cuestión de narcotráfico? Bueno, Ahí está todo. esos pasaron a la justicia civil, pues. Claro. Y ahora ponte tú con el tema de las licencias médicas, le van a dar como caja con el tema de las licencias médicas a las Fuerzas Armadas y de orden Ah, claro. y de gendarmería, pero las otras licencias, o sea, De hoy los día empleados fiscales, se esas ponen no van a de existir. mano en garra para exigir respuestas para las Fuerzas Armadas y de orden, pero para los de ellos no, pues. O sea, No, los sacan de un puesto y los sacan por la puerta de atrás y los meten por la puerta de adelante de otra repartición y claro, siguen trabajando igual. O sea, esto es increíble. claro. O sea, que la ley Yo, no funciona. sí, No yo funciona. un poco lo que le decía a Ítalo delante, con lo que él hablaba, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo podemos volver a recuperar Chile del que fue, del país tranquilo, que era con una economía incipiente, una economía incipiente, pero sí en despegue, ¿no es cierto? En que se vivía tranquilidad, tú salías tranquilo en las calles a última hora, no sé. Hoy en día ya no tienes eso. Entonces, ¿cómo lo recuperas? Y un poco lo que decía Ítalo adelante, siendo un granito de arena en esto, y es lo que pretendemos nosotros también como canal Centinela Patriota, ser un grano de arena y una luz de esperanza, digamos, dentro de toda esta bataola. Así es. Y con educación, educación. Por eso que a mí me gusta tanto la Fundación Novum, porque en el fondo están sacando gente de las garras de comunismo, las garras de narcotráfico, y son niños que van a sus colegios normales y van a estas clases particulares a adquirir más conocimiento para poder salir de su embrollo en el que están. Entonces, Claro. siento que esa es una manera, y ha sido la mejor manera que yo he visto en poder sacar a la gente de ahí. Porque los papás de esos niños se sienten súper orgullosos. Eh, eh, Muchos papás de ellos son comunistas, militan en los partidos comunistas, pero están Mira, orgullosos de que sus hijos no lo sean y, y que los saquen de ahí y puedan tener una carrera profesional, que puedan tener una carrera técnica, que tengan las herramientas eh, para salir adelante. Eso para mí es magia que se puede aplicar para todo el mundo.
Claro. Mira, hay un último comentario. Mira, dice, altamente probable que las licencias de las Fuerzas Armadas sean una moneda de cambio para que no pase nada. Pero claro, Mira, pues, o sea, pues. cualquier cosa aquí puede suceder. Oye, se escuchan sirenas porque vivo muy cerca de una compañía de bomberos y salen a cada rato los muchachos a atender emergencias aquí. Ha estado heavy hoy día. Ha estado Claro. muy heavy. No, sí, debe haber cualquier truco. Sí, Bueno, Paulina. ya, No pues, sé, que pues, no se les olvide a los comunistas que a las nos brujas estamos mirando. también las entierran en ataúd de mimbre. Por favor, que no se les olvide eso. Y ¿Ya? que los estamos mirando, somos centinelas, así que los estamos Somos mirando. centinelas, así ¿no? que te estamos mirando. Ahí. Al Claro. ojo, aquí. Sí. Nos faltó hora para hablar el tema Matei Cast. Chuta. Ahí están. Bueno, ahí podemos hacerlo en un próximo programa. ¿no? En el próximo programa. El Sí, próximo mejor programa va a análisis. ser muy bueno, ¿ah? Vamos a hablar del tema contribuciones, así que el chao contribuciones, ahí nos vamos a enfocar. Así que va a estar bueno para que a quienes nos están viendo hoy día y los que nos van a ver en diferido, sigan al canal, le pongan su like, y porque nosotros vamos con todo, si no, ¿para qué? Hay que dar esta batalla, ya la está dando Johannes y lograr armar su Partido Nacional Libertario. Nosotros vamos al mismo camino, queremos crecer y hacer Chile grande. Eso es, en crecimiento, no decaimiento. Y tenemos que levantar la moral de la gente y para eso estamos nosotros. Perfecto, gracias, Pauli. Un abrazo, buena semana, buen fin de semana. Gracias a todos por participar. Y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Esto